Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos, feliz inicio de semana. También Acción 360 en esta edición de lunes con muchísima información. Luego de esta posjornada del Campeonato Nacional, ganó la Liga, empató Saprissa y Herediano en el clásico del buen fútbol, y el cuadro brumoso tendrá que hacer lo propio en el Valle del General cuando se enfrente a nada más y nada menos que el Municipal de Pérez Celedón. A mitad de semana también Liga Deportiva Alajuelense estarán disputando la final de ida de la Copa Centroamericana con una baja muy sensible, que les estaremos contando de quién se trata, por supuesto, dentro de unos cuantos minutos. Antes me gustaría saludar a mis compañeros Roy Anthony Myers y Marisol Abarca. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jay, Roy? A todos los que nos acompañan a esta hora acá por la pantalla de Extra TV y también por la 92.3 FM de Extra Radio. Bueno, Alajuelense, que ahorita vamos a estar hablando de ese tema, pierde yo creo que uno de sus mejores jugadores en la planilla, que no se ha perdido ni un solo partido. Ni un solo partido en esa temporada. Se va a perder el más importante en la Copa Centroamericana y también contra el Club Sport Cartaginés, un partido que te podría dar el liderato del torneo local. Roy Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jason. Bienvenido. Encantado, Mari. Saludos para todos aquellos que nos están acompañando. Bueno, hoy podría darse un nuevo inquilino en la clasificación. Así si es. Si el Cartaginés logra ganar, llegaría a 27 puntos y ya estaría asegurando su clasificación. También, bueno, todos esos temas los estaremos analizando. Me extrañó, Mari, la lesión de... podemos decirlo ya, ¿no? Adelante. De Washington Ortega, el arquero de Liga Deportiva Alajuelense, que se estaría perdiendo el primer juego de la... Bien, ahí lo teníamos, lo que fueron estas declaraciones. Tiene que llegar a llenar unos zapatos muy grandes en lo que fue esta gestión de don Gustavo Chinchilla de 2020 hasta de reciente agosto del 2025, porque don Gustavo ahí revolucionó muchísimas cosas en el Saprissa, el proyecto del CES, la experiencia estadio, también los títulos y la parte deportiva administrativamente hablando de cómo llegó y la potenció. Por lo tanto, llega a don Federico con un reto sumamente grande, también sabiendo de que esta será su primera experiencia en lo que tiene que ver no solo en la parte deportiva, sino en un club de la primera división. Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de que Gustavo Chinchilla pues pueda acompañarlo en este proceso de cambio de gerencia pues es importante, empezando por ahí. Y segundo, lo que yo también decía ahora en tiempo extra, es que a Gustavo Chinchilla pues apareció en los últimos años del Deportivo Saprissa, o bueno, de su gestión, porque bueno, se le reclamaba mucho el tema de los permisos laborales, el permiso para poder jugar de esos jugadores, como saben Merino, como Nicolás Delgadillo, en su momento también los problemas que tenía con la Caja Costarricense del Seguro Social, pues que también tenía algunas deudas, que eso es un tema del Saprissa que ninguno es ajeno a eso. Claro. Entonces yo creo que por ahí también Gustavo Chinchilla en los últimos años de su gestión pues era muy anuente a salir en cámara, a recibir entrevistas, a aceptarlas, porque eso era lo importante, y al final él trata de aclarar todo lo que estaba sucediendo en la institución morada, que yo esperaría que, bueno, que sea la misma relación con Federico Serrano. Sí, se convirtió don Gustavo Chinchilla en la cara más visible, ¿no? Sí. Del Deportivo Saprissa. Incluso un tiempo hasta un poco más que don Juan Carlos, claro. tramo. En su momento. Yo creo que, bueno, lo guió bastante bien. Supongo que no fue una decisión simplemente de la noche a la mañana, sino que se le dio la preparación adecuada, como suele suceder, conocer el entorno, cómo está funcionando todo, y las palabras, ahí entre líneas uno interpreta de que entiende de que se han estado haciendo las cosas bien y que le va a dar continuidad y que viene él a reforzar un poco todo ese buen manejo que se le había estado dando a la institución. Y cosa clave creo que es delegar. Se ha rodeado, según entiendo, de personas que conocen bien el entorno, que él va a manejar la parte, insisto, de mercadeo, lo que corresponda. En la parte deportiva seguramente se recostará bastante en Eric Lonis y demás, que pueda fluir todo. Insisto que es una gran responsabilidad, pero según sus atestados académicos y de vida, porque claro, puede ser uno tener mucha teoría,
pero también cuesta la práctica, ¿no? Y yo entiendo que también tiene algún recorrido en el ámbito no solamente del fútbol, sino empresarial. empresarial. Sí, total. Tiene más de 25 años de experiencia en Belka, en Copa Liberia, también en Scott Paper Company. Entonces, yo creo que sí es alguien que conoce muy bien el mundo de los negocios. ¿Te gustó la pronunciación? Yes. Paper bien. what? Me gustó. Excelente. ¿10? Paper what? ¿Te gustó? Paper what? Company. Okay. ¿Te gustó? Great. Sí, ¿usted le gustó? Sí. Ok, perfecto, excelente. No, para finalizar nada más, les decía que muy bien la parte administrativa, yo creo que negocios tiene la experiencia, ahora tendrá que no solo conocer el entorno deportivo, sino el entorno deportivo del Saprissa, que ya para qué, incluso Don Roy lo puede explicar mejor, es un equipo y que tiene tal vez un mundo muy diferente a lo que se pueden enfrentar cualquier otro equipo de la primera división, así que será parte de ese reto administrativo en esta nueva etapa para don Federico Serrano. Siempre en temas también del Saprissa, compañeros, el sábado por la noche, tras el compromiso y en la zona mixta del encuentro, Mariano Torres tuvo un altercado con Marcel Hernández. ¿Qué pasó? ¿De dónde proviene y cuándo inicia este problema entre el argentino y el cubano? Lo vemos. No tengo relación, no tengo por qué tener relación con Marcel. Aparece, no te escondas. Yo no tengo ningún problema con nadie. A él le gustan los micrófonos y ensuciar a las personas en los micrófonos. Entonces, si ensucia a las personas en los micrófonos, después tiene que ir a dar la cara donde la tiene que dar. Da la cara cuando la tenés que dar. No tengo nada que conversar con alguien que quiere ensuciar a mi persona, no tengo que nada conversar, porque si tiene la cara para venir a hablar acá en los micrófonos y después no la va a poner donde la tiene que poner, entonces no tengo nada que conversar. 22 de enero del 2022. Saprissa 2, Cartaginés 4. El inicio del conflicto. Estaba un poco enojadito en cuanto a lo que estaba sucediendo con el arbitraje, no te voy a mentir. El árbitro llega, nos dice a mí y a Mariano que se callen cuando él está insultándome, me está faltando el respeto, pero como después supo que tenía una amarilla, me saca la amarilla a mí solo. Entonces son cosas que a veces tenemos que tener la personalidad los árbitros también para decir, es amarilla para los dos, porque él me estaba insultando, me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre. Esta declaración desató una serie de eventos que desembocaron en la calurosa discusión del fin de semana anterior tras el juego entre Saprissa y Herediano. Aquella declaración de Marcel terminó en una audiencia con el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, pero por diversas circunstancias el cubano no se presentó. Y esa vez me ensució, dijo que yo le dije una cosa, tal otra, no sé qué cosa, que no la puede sostener después porque es una mentira y después no la puede sostener. Entonces así es fácil, salir en los micrófonos, ensuciar a la gente y después no dar la cara. No sé. Yo no tengo nada personal con nadie, yo juego, defiendo a mi equipo y nada más. Sí, pero ya está, a mí no me interesa decir nada de lo que me dicen dentro de la cancha y no lo voy a decir. Al final hoy hubo un partido, no me preguntan nada por el partido. La discusión en los camerinos se originó porque fue el propio Marcel quien llegó a buscar al volante argentino. La conversación, que inició de la forma más tranquila, se fue calentando conforme los futbolistas intercambiaban palabras, por lo que figuras como Oscar Duarte y Elías Aguilar tuvieron que intervenir para que no pasara a más. ¿Qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Bueno, yo creo que caliente el asunto entre Marcel y Mariano Torres. Básicamente lo que Mariano denunció tras el final del partido es que en aquel momento Marcel, valga la redundancia también, denunció a Mariano de ese insulto bastante grave. Cuando llega el momento de dar la cara y de que Marcel también brinde sus declaraciones y de su parte para aportarle, digamos, a este caso, Marcel, por diferentes circunstancias o motivos, no se presentó. Solo don Leonardo Vargas llegó, dio la cara, por lo tanto, el Comité de Ética dio el fallo, en este caso a Mariano Torres. De ahí se origina todo. Mariano le dice que tiene que poner la cara donde tiene que hacerlo y no lo hace, que solo delante de los micrófonos, y por ahí ya tenían una especie de
¿cómo se puede decir? Bronca, es que ni siquiera pasó a más realmente porque tuvieron que intervenir. Sí. Yo creo que hay un problema ahí. Mariano dice que no es personal, Marcel no quiso dar declaraciones, pero yo creo que sí, al final el partido, el clásico del buen fútbol, el resultado terminó pasando a un segundo plano por esa situación. Sí, no, y al final yo también creo que es una situación que sucedió hace 4 años, o sea, ya fue hace bastante tiempo de esto, fue en enero del 2022, si no me equivoco, y al final yo creo que ya pasó bastantes años de este problema que tuvieron ambos. Ahora, si es que Marcel fue, porque Mariano, y se ve que Marcel es el que le llega a Mariano Sí, de Torres hecho, sí, y el que sí. se le aproxima, entonces yo siendo Marcel, yo aquí es donde yo digo, o sea, porque el jugador sabe que tiene un conflicto directamente con X jugador y para qué va y se le acerca y de eso que te habla el oído y te dice cosas y al final pues el otro jugador explota y pasan ese tipo de cosas. De hecho, digamos, la conversación inició muy normal, digamos, muy natural. De hecho, llegaron, hablaron, luego se empezó como a calentar, creo que fue el propio Marcel, y ya después de ahí tuvo que intervenir un poquito el mismo Patricio Altamirano que se ve ahí, Oscar Duarte, creo que Sergio Rodríguez, también Elías Aguilar, tuvieron que llevarse a Marcel y un miembro del cuerpo técnico de Jafet Soto. Marcel estaba en la puerta del camerino de Herediano. Ustedes dos conocen la parte interna de la cueva. Cuando Mariano sale del camerino, que se posa al puro frente de la puerta de la sala de conferencias, Marcelo ve y se va inmediatamente a buscarlo. Mariano ve que llega, se queda esperando, empiezan a conversar relativamente tranquilo. Creo que Mariano le dice que como que tiene que aparecer, le da a entender. Marcel se calienta y es donde ya ahí la situación pasa casi, dice uno, a mayores realmente. Sí, habría que preguntar qué es lo que inicia esto en ese momento, porque hay una toma también cuando termina el juego que Marcel va y le dice algo a Mariano. Se abrazan y algo se dicen, pero no terminan como muy, como con buena relación. Lo que sí digo yo, interpretando las palabras de Mariano, es como que hay códigos que lo que sucede en la cancha se queda en la cancha, ¿verdad? Entonces como que eso no lo hizo Marcel después de aquella ocasión donde dijo que le había dicho cubano cubano. Ustedes escucharon ahí. Y entonces eso, y después como que tenía que ir a testiguar, seguramente donde tendría que jurar. Claro. Y no se presentó. Y no se presentó. Es una situación muy similar para la gente que lo pueda llegar a comparar con Freddy Góndola, que Freddy durante un clásico nacional en el Estadio Nacional llega y denuncia que Mariano tuvo un acto de racismo contra él. Llegó el día en el que tiene que presentarse Saprissa, Mariano, la Liga y Freddy Góndola, y Freddy ni siquiera se conectó por Zoom, en ese momento ya estaba fuera del país, tal cual sucedió en este caso con Mariano. Mariano dice que cuando uno le hace la pregunta concretamente en la zona mixta, yo le digo a él, ¿qué te dijo Marcel en la cancha? Y me dice, lo que pasó en la cancha se queda ahí y yo no tengo por qué mencionarlo. Entonces puede ser que sí nazca por un tema de códigos, de que bueno, porque seamos muy honestos, o sea, aquí no quiero ni justificar a Marcel ni a Mariano, sí, no porque al final solo ellos saben lo que realmente pasó, pero yo creo que sí es muy común, me imagino que para un futbolista calentarse regularmente, ya sea que estés perdiendo, que las cosas no salgan, y si uno analiza de que en aquel momento, 2022, el insulto nace de un 2-4, Cartaginés ganando en la cueva, me imagino que Mariano pues estuvo por ahí molesto, tal vez se llegaron a decir algo, no sé a ciencia cierta que habrá sido, digamos, realmente Marcel es lo que denunció tal situación, uno se queda con la versión del cubano, Mariano nunca habló, se presentó el día que tenían que dar las versiones y Marcel no lo hizo, me imagino que por ahí había una incomodidad muy marcada de Mariano, Marcel me imagino que lo dejó pasar, se dijeron algo al final del compromiso y terminó extrañando en la zona de conferencias y también atención a la prensa en el estadio Ricardo Saprissa. Sí, yo creo que los tiempos han cambiado, Jason, Mari, pero yo creo mucho en los códigos también y que lo que pasa en la cancha debe de quedarse ahí en la cancha. Pero si usted es el que infringe y rompe los códigos, yo ahí sí salgo a hablar. Okay. ¿Sí me explico? Si yo no voy a salir a decir qué o sea, fue si lo yo, que Jason, pasó. hablo de algo que dijo Roy. Si estamos nosotros dos, pero usted rompe ese código, entonces yo voy a salir a defenderme. Ok, perfecto. ¿Entiendes? Si los dos nos quedamos callados, bueno, eso lo llevamos a la tumba, pero si usted rompe y me está ensuciando a mí,
yo eso no lo voy a permitir, ¿verdad? Tendría uno que salir a decir que eso no es como lo está diciendo usted y daría mi versión. Bueno, hay gente que dice, bueno, que se quede ahí. Y hoy me parece que eso es lo que está pasando, que en el caso de Mariano siente que Marcel dijo algo que no era y que después cuando tenía que ir a sostener eso que dijo, no lo hizo, ¿verdad? Y eso es lo que lo molesta. Porque hace mucho tiempo ya, Mari, son 4 años y hoy todavía está ahí reciente. Sí, por eso digo, algo tuvieron que haberse dicho, digamos, sobre el final del compromiso. Porque yo recuerdo que ya uno estaba, digamos, debajo de la gradería sur. Alan Cruz dice, está pasando algo en la cancha, sale corriendo toda la alegación de Heredia y no pasa más. Y en eso que, digamos, uno está esperando a que llegue Mariano, uno escucha la declaración primero en radio y uno dice, ok, vamos a preguntarle a Mariano qué pasó, pero en cancha. Y en eso se ve a Marcel y se arma pues todo lo que llegó a pasar esa noche. Pero yo creo que sí un poco medio bochornoso. ¿Saben por qué? Porque al final la parte deportiva, Mariano lo recalca incluso. Bueno, hoy hubo un partido y no me han preguntado sobre el partido. Bueno, de ahí, la noticia se hizo medio farandulesca. O sea, al final el partido pasó a un segundo plano. Al final importó esa famosa prensa rosa, lo que pasó entre Mariano y Marcel, lo que se dijeron, por qué el cubano lo llega a buscar. Y al final, digamos, termina todo pasando, digamos, de esa manera, Mari. Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que al final también el hecho de que la discusión sea al frente de la prensa, por supuesto que nosotros como periodistas pues tenemos que preguntarle qué es lo que está pasando en ese momento entre ellos dos. Claro. Eso es normal realmente dentro de las preguntas. Ahora, yo sé que hay gente que va a decir, no, pero es que a mí no me importa, creo que se estaban diciendo, sí, pero es que otra gente sí. Y al final nosotros comunicamos del partido y también de las situaciones que pasan en extracancha, porque es nuestro trabajo. Yo entiendo que tal vez Mariano sí diga que no se le pregunta del partido, que es en realidad el principal foco. Sí, el foco. Y además pero de bueno, que al anotó un final, gol. si eso pasa al final y es lo más reciente, ¿qué es lo que vas a hacer si tenés a Mariano Torres, a Mariano Torres o Marcel Hernández al frente? Pues preguntarle qué fue lo que pasó entre ellos dos. Esa es la lógica, ¿verdad? De cualquier ser humano, yo creo, en realidad. Entonces, bueno, yo sí entiendo la parte de Mariano que había que preguntarle al partido, pero para eso también estaban otros compañeros que iban a hablar del partido también. Sí, yo pregunto, tal vez sería que Marcel quisiera hacer las paces. Y tal vez no le salió. Marcel insistió muchísimo. ¿Y por qué en ese lugar? Digamos, ¿por qué o esperaba otra respuesta de parte de Mariano? Digo yo, ahí, a ver, si uno quiere limar asperezas con alguna persona, lo hace como en la intimidad, ¿no? Busca la forma como para decir, mira, en aquel momento me equivoqué, o sea, ¿por qué te molestaste si yo dije la verdad? O cualquier cosa que sea, pero en la intimidad y no exponerse tanto. Yo creo que eso es lo que molesta según lo interpreto lo que dice Mariano, ¿no? Que habla de que a Marcel le gustan las cámaras y que ahí sí habla y ahí sí dice. No sé, estoy como buscando respuestas, ¿no? De por qué... De por qué eligió ese momento. Sí, exactamente, hasta pudo haberle enviado un mensaje. Exacto. Mariano, mira, hablemos, o tal cosa, una llamada, o no sé, pero realmente sí, bueno, ahora que decían, no lo había analizado de esa manera, pero ahora que dicen del tema de las cámaras y que tiene que ver también con Marcel, y sabiendo de que ese día era un clásico muy importante, había mucha prensa, pues ya, incluso les voy a ser muy honesto, la manera en cómo Marcel llega frente a Mariano, o sea, uno que ha estado por ahí en problemas en la vida, tal vez con otras personas, yo sí le puedo llegar a decir, llegó como con mucha fuerza. O sea, el lenguaje corporal de Marcel no era de alguien que llegaba nada más a hablar. O sea, fue lo que yo percibí cuando yo ¿qué pasa? Playas del Coco. Muchísimas cosas que no se pueden decir ¿Sabe aquí. ¿Sabe quién podría decirnos ahí en la toma se ve? La señora de la seguridad. Ella escuchó absolutamente todo desde el inicio. Habría que preguntarle a ver qué fue con qué inició Marcel, con qué respondió yo creo, Mariano. a ver, yo veo que Marcel sí llega y le habla bien, pero yo lo que digo es, el lenguaje corporal de Marcel, aquí yo jugando de experto, pero no, él ocupa toda la zona corporal de Mariano. Sí. O sea, como él llega y sí toma la batuta de lo que está pasando. Entonces, por eso digo, tal vez no era el momento, y menos se vienen de decir algo en la cancha, y luego pasa ahí, no creo que era la manera. Pero en defensa de Marcel, en ese caso, tengo que decir que el cubano es muy expresivo. Y a veces habla así como muy fuerte, pero él siempre recalcó, tengo que decirlo digamos, aquí. que el lenguaje corporal a veces no es de acuerdo a lo que quiere realmente hacer. A lo que sí, porque yo tenía un profesor que te hablaba así como grosero, pero no era
su intención, no o sea, era con su mala intención, intención. ¿verdad? Sí, y aquí nada más, para cerrar el tema, sí tengo que decir y recalcar las veces que sean necesarias. Marcel dijo, yo tranquilo, solo estoy hablando, tranquilo, solo estoy hablando. Se lo dijo a Duarte, a Elías, a la gente de Herediano también, de que realmente no iba a pasar nada más, como que si iban a llegar a los golpes, yo creo que eso no. Marcel lo dejó muy en claro, tranquilo, solo estamos hablando. Y ahí puede ser que se calentaron por lo que dijeron, pero tampoco era como que iban a llegar, digamos, hasta el tema de los golpes. Mari, tenemos información también de la selección nacional femenina que inició trabajos esta semana. Sí, así es, pero antes vamos a ir a un corte comercial, ya casi volvemos con más de Acción 360 para hablar de la selección femenina mayor. La primera convocatoria también de Lindsay Camila, la brasileña, que es la nueva directora técnica de la Selección Nacional Mayor de Costa Rica, y hay bajas importantes, como por ejemplo la goleadora María Paula Salas. María Paula, que está en el fútbol de Turquía, que no va a poder estar dentro de la tricolor debido a que tiene una lesión, y el caso de Stephanie Blanco, que juega en España, pues llegará esta noche al país para incorporarse a la sele. Sí, yo creo que lo decía incluso, creo que fue con usted, ¿verdad, don Roy, un día en radio, que me parece que esta generación tiene mucho talento, o sea, a ver dónde juegan, en París, en el Fenerbahce, también hay mucha seleccionada que juega en el fútbol de México, le da, digamos, mucho roce internacional, por eso, a ver, sin el afán Es una selección de muchas legionarias. Es cierto, ¿no? Digamos, sí. Y por ejemplo, creo que solo era Priscila Chinchilla, que estaba, digamos, sin equipo actualmente, pero Priscila es un talento, digamos, una perla en bruto del fútbol nacional. El tema aquí es que me gustaría ver ya en acción a doña Lindsay, que por supuesto uno confía en este proceso que ella pueda, digamos, llevar a cabo. El tema es que al final no sé si por un tema de filosofía haya sido como la opción, digamos, más acertada. No sé si tal vez era un tema de darle esta selección a alguien que las conociera de un poco más años para que le diera continuidad a ese proceso. Habrá que ver. Puede ser que sea esa entrenadora que las termine de pulir, que las potencie y bueno, soñar con esa clasificación también a la Copa del Mundo. Yo digo que lo importante es también el acompañamiento que se le dé. ¿También? Porque ella sí viene, debe tener su experiencia, tiene una filosofía parecida, uno supone, porque es brasileña, nosotros nos gusta jugar bastante pie a pie, y tiene una entrenadora tica, ¿verdad? Como asistente, Patricia, que la va a guiar. Entonces yo creo que eso es espectacular. Hay bastantes personas costarricenses que están formando parte del staff de la entrenadora, y yo creo que eso es clave, aunado a varias legionarias que tenemos hoy, que están en un muy buen momento, y que yo creo que ese acompañamiento va a servir de mucho. Ojalá que pueda resurgir el fútbol femenino. Bueno, y esperar nada más el partido del sábado, que ojalá la Sele pues pueda sacar un resultado positivo ante Granada en suelo caribeño, que eso es lo que esperamos, y que la Sele pues tenía muchísimos días de no ganar. Esperemos que este sábado pues sea el día. 100 días, más de 100 días. Esperemos que con Lindsay Camila también pues se vea una selección diferente, porque con Beni Rubido pues ya veíamos como lo mismo de siempre, a pesar de que las convocadas son muy similares, muchas de ellas llegan en mejor momento. En su momento, por ejemplo, Mariana Benavides, que es la defensora, jugaba en Heredia, un club que ya no existe a nivel de femenino, pero que al final ahora juega en el fútbol colombiano con el Millonarios. Entonces, tal vez el momento de estas jugadoras, por ejemplo, el caso de Sheika Scott, por ejemplo, lo vemos fácil eso, Mari, perdón, lo vemos como muy normal. O sea, está jugando en el PSG, Sheika, por ejemplo, no, con en el 19 París, años. en el París FC. Perdón. Y eso es, o sea, es algo buenísimo. Claro. Pero ya lo vemos como que con estar en mucha Europa, normalidad, ¿no? Bueno, sí puede ser. Y también el nivel de madurez que están teniendo varias jugadoras. Por ejemplo, ahorita con este campeonato número 9 consecutivo que tiene la Liga Deportiva Alajuelense, uno ve la madurez de las jugadoras. El caso, por ejemplo, de Alexandra Pinel, que en su momento destacó en el Mundial Sub-20, en el Mundial 2022, que fue acá, el Mundial Sub-20, que se mete semejante golazo contra Nueva Zelanda. Hoy la vemos que es la cobradora de tiros libres y tiros de esquina en la Liga Deportiva Alajuelense. Una Fabiola Villalobos, que llega también como una de las mejores defensoras a nivel nacional. También jugadores que tienen un buen presente, como lo decía Mariana Benavides, o también el caso de Sheika Scott. Y lástima que María Paula Salas se lesiona, porque bueno, también está haciendo muy buen trabajo en Turquía, con regularidad de gol y demás. Y jugadoras que pues su presente tampoco, pues por nombre obviamente se mantienen, pero también no es el mejor, como el caso de Catherine Alvarado, como el caso también de Carolina Venegas, que tal vez no tienen su mejor presente, pero se mantienen en Saprissa y bueno, compitiendo también. Siguen siendo igual de importantes también. Hagamos una pequeña pausa, compañeros, y ya venimos con una entrevista sumamente especial. Tendremos a Jonathan de Arte, representante de futbolistas en nuestro país. Pausa y ya regresamos.
7:45 de la noche, tenemos ahora sí a nuestro invitado en el set de Acción 360, don Jonathan de Arte, nos acompaña acá esta noche. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, vamos a iniciar, o vamos a iniciar un poquito tranquilito. Don Jonathan, me gustaría preguntarte cómo visualizás vos, más a nivel de agente, esa no clasificación de la selección nacional a la Copa del Mundo. Complicado en todo aspecto, o sea, va a repercutir bastante en lo que es el mercado, sobre todo el mercado externo, ¿no? Acá a nivel interno se va a seguir manejando con normalidad, pero a la hora de exportar un jugador, perdés terreno y perdés prestigio y perdés valor, o sea, hoy un jugador panameño está por encima de un costarricense en la lista. El tema de exposición, de visibilidad que se le da, lógicamente, un mundial a un futbolista y también el cartel, porque el país entero, porque no solamente los seleccionados, ¿verdad? Si Costa Rica va al mundial, ya el futbolista está representado. Los que vayan, los 23, 26 que vayan, van a representar al país, pero también los demás se van a ver beneficiados porque lógicamente el mundo está viendo un equipo mundialista, ¿no? Entonces ahí se pierde desde todo punto de vista. No, lógicamente, a ver, sobre todo el prestigio que te da jugar una Copa del Mundo es algo inigualable. Mirá, lo decía en una entrevista anterior, ya vos fijate el caso de este chico, Jalen Mitchell, el prestigio que le dio, la oportunidad selección que le dio la selección, el haber jugado un partido bueno en Copa América. Sí. Terminó jugando en una liga competitiva europea. Imagínate cómo repercute a nivel de una Copa del Mundo. Y cómo también puede perder esos jugadores que tal vez tenían proyección para después del Mundial. Por ejemplo, Manfred ha dicho que quería salir de Rusia porque no puede competir a nivel europeo por la limitación que tiene este país. O, por ejemplo, también el caso, lo pongo ahí en la mesa, de Kenneth Vargas, que al final se termina apostando por regresarse al fútbol nacional. Todo esto que uno creería que tal vez podría ser como un despegue para esos jugadores, pues afecta el no ir al Mundial. Sí, a ver, en el caso de Manfred, por ahí puede repercutir, pero no sé si tanto, porque él sigue estando en una liga en el extranjero, una liga medianamente competitiva, él está bien. En el caso de Kenneth sí ya es más complicado. Claro. El jugador que volver a salir, por ahí ese potenciamiento se lo hubiera dado la Copa del Mundo, pero bueno. Y Jonathan, aquí en Costa Rica, que por ejemplo siempre se habla de que nos ha hecho falta talento. Y ahora sumado a que, por ejemplo, Herediano no compite en CONCACAF, Saprissa tampoco, y la virtud la tienen futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. El futbolista local, Tico, incluso el emergente, el que ya lleva sus años en primera división, ya lo dejas muy claro, digamos, de cuánto pierde de no estar en una Copa del Mundo. Pero puede ser factible, digamos, que en ese proceso de 4 años se pierda esa posibilidad del todo de no poder salir, o qué necesitarían, digamos, en un corto o largo plazo para marcharse al fútbol exterior. No, mirá, bueno, en primer lugar, de que no hay talento, en eso no concuerdo. Yo creo que en Costa Rica hay mucho talento. Ahora, si me preguntás a mí una opinión personal, en Costa Rica no juegan los mejores. ¿En la selección? En la selección, acá, a ver, a veces te ponen jugadores o por presión mediática, por presión dirigencial o por lo que llaman ustedes argolla. En Costa Rica hay muchos jugadores que creo yo que no han tenido por ahí quizá la oportunidad que han tenido otros, que han sido convocados en varias oportunidades. Sí, cuando hablamos de talento, doña Nathan, que ha viajado y tiene mucho conocimiento, podemos hablar del talento argentino. Está convencido de que sí hay talento en comparación con esos países, ¿no? No vamos a estar hablando con algunos no tan tradicionales, pero con Argentina, por ejemplo, Uruguay, o con el mundo. Sí hay talento acá en el país. Sí, a mí, bueno, particularmente por conocer el mercado centroamericano, en Argentina me preguntan mucho cómo es el jugador tico y, a ver, para mí el jugador centroamericano, el jugador tico es bueno, muy bueno, técnicamente muy bueno, la ventaja está físicamente.
Ahí es donde se diferencia el argentino, el sudamericano en general, del centroamericano. Ahí es donde marcan la diferencia, donde llevan ventaja. Bueno, en el mundo, Sí. yo creo que hoy esa parte, la parte física es muy, muy, muy importante. ¿Y a qué atribuye usted el que nos falte eso? ¿Es trabajo de la preparación? Porque siempre se dice, no, es que internacionalmente se alimentan mejor. Hoy yo creo que hay muchos profesionales que están trabajando desde la parte física. No, creo que hay un desconocimiento. Se trabaja mal en divisiones menores, hay un desconocimiento amplio. A ver, a mí me tocó estar en la dirección deportiva de un equipo acá en Costa Rica y yo vi todo. O sea, me han puesto un coordinador de divisiones juveniles como que era un fenómeno y que era profe también y no sabía usar los GPS. Entonces, a veces hay desconocimiento, ¿viste? Se puede decir, Jonathan, que tal vez digamos a veces las decisiones de nuestros directivos, por ejemplo, llámense Saprissa, Alajuelense, cualquiera de la primera división, incluso segunda, han cortado el crecimiento del fútbol nacional. Te lo consulto porque vos no solo has sido gente, ya lo dejas claro, también estuviste acá en una parte más administrativa que combinándolo con lo deportivo. Puede ser que los directivos por ahí han ayudado, contribuido también para que nos estanquemos un poquito en ese crecimiento, tal vez comparándolo con selecciones como Panamá, como la misma, bueno, por ejemplo, Haití, que viene hizo las cosas muy bien acá. Puede ser, no, son los principales responsables. A ver, acá, todo el mundo se tiene que poner el saco en la parte que le corresponde. Yo creo que son tan culpables dirigentes, jugadores, cuerpo técnico de las selecciones, periodistas y por ahí nosotros también los representantes. Si te dijeran, ¿qué es lo que podemos cambiar para que esto pueda surgir? Para que el fútbol en divisiones menores, ¿qué cambiaría usted en divisiones menores y en fútbol, en el fútbol de Costa Rica en general? Y fundamentalmente en divisiones menores yo formaría una estructura con un coordinador de divisiones menores que sea tico, eso es fundamental. Basta de experimentos de traer gente de afuera que no conocen el entorno que vienen a revolucionar y terminan siendo inventores del agua tibia, porque no revolucionan nada. Yo creo que hay que volver a las raíces, a la esencia del jugador tico y nada mejor que un tico para tratar de potenciar y desarrollar eso. Acá hay buenos profesionales. Pasa que a veces no le dan oportunidad porque acá se conocen todo, porque no me cae bien o porque estuvo en este club y yo soy de este otro. Hay que dejarse de joder un poco con eso, pensar más a nivel nacional. Hacer un proyecto país, definitivamente, Claro. Olvidarse del beneficio propio. Sí, claramente. Sí. Don Jonathan, nosotros vamos a cumplir 16 años desde que no vamos a un mundial, ¿verdad? Hablando de los mundiales consecutivos que hemos tenido. ¿Cómo usted como agente llega a vender a un futbolista tico, ahora sin mundial, ahora sin que tal vez los mismos clubes puedan verlo en una Copa del Mundo? ¿Cómo llegar o cómo acercarse a un club a vender a un futbolista costarricense? Y en estos momentos más o menos como vender estufa en el desierto. pero bueno, uno trata de convencer, ¿viste? Siempre tiene las herramientas. A ver, por ahí algún partido que el jugador trate de destacar en el club, por ahí en una Copa Centroamericana, en una Conca Champions. Algún partido con la selección, aunque no vaya al Mundial, pero claramente hoy un panameño por estar en una Copa del Mundo, si vos presentás un panameño y un tico, van a elegir al panameño. Don Jonathan, ya preguntándole un poco más con el tema de los que usted representa, ¿cómo está el caso de Rachid con San Carlos? Bueno, no sé si todavía lo tiene. ¿Y qué ha pasado con Acuña y Chamorro? Rachid está en San Carlos, tiene contrato con Saprissa. ¿Va a regresar en este próximo mercado? ¿Cómo lo están manejando momentáneamente eso? Calculo que no, pero bueno, eso está a disposición de Saprissa. Tendrán que decidir entre los clubes a ver qué es lo mejor para él. ¿Y en el caso de Chamorro Acuña, todavía los tenés o ya no están? No los tengo, ya ellos trabajan con la misma empresa, la empresa europea esta, Youfield.
Ok. Que es de Sergio Gila y de... Sin palabras, Sí. sin palabras. La verdad que Perdóname. de Luis Tornadijo también. Chamorro y Acuña están con la empresa de Tornadijo, que están en Saprissa. Y de Sergio Gila. sí. Fútbol tico, no lo entenderías. Ok, eso está interesante, porque yo recuerdo que, por ejemplo, el primer representante formal que tuvo Kevin, si no estoy mal, fuiste vos, el que incluso lo lleva, estaba con Saprissa y todo lo demás. Pero bueno, viste, a veces son decisiones que uno no puede hacer nada. A veces se dejan encandilar por los flashes de una empresa europea. Y bueno, viste, contra eso no puedes ir. Lo mismo pasó con Acuña, digamos, en este caso. Sí, lo de Acuña me dolió un poco más, viste, porque es un chico que lo saqué de un club humilde, me tocó llevarlo a Saprissa. Se lo mimó, se le dio patrocinio de taco, patrocinio de medias. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Se le triplicó el salario de un club al otro. Cuando se vence el contrato de representación, en lugar de hablar para renovar, me dijo que iba a continuar con la empresa de estos muchachos, pero... De todos los futbolistas es el que más te duele, ¿no? Se refleja en él. Es el que más me dolió, Sí. qué sé yo, a ver, siempre se va algún jugador, vienen otros, esto es así, viste, es como en los clubes, pero ese caso particular me dolió, pero no lo esperaba de él, yo... Ahora que mencionabas el tema me llama mucho la atención lo de, bueno, la representación de ellos dos, de Gila y de Tornadijo. ¿Cómo era tu relación con Gila, que hace poco estaba como gerente deportivo del club? Mira, mientras él estuvo en el club, la relación mía fue excelente. En las últimas semanas, previo a su salida, hubo un quiebre en la relación por una cuestión, bueno, que quedará ahí entre nosotros, y yo creo que ahí como que dijo basta, y eso que pasó fue una represalia, lo de Acuña. Ah, sí. Una sacada de clavo. Si no, no lo hubiera hecho, creo yo. ¿Ya te la olías? No, la verdad que no, me sorprendió, por eso que me dolió un poco, pero bueno, viste, uno ya... es como digo siempre, el fútbol y el tiempo ponen a todo el mundo en su lugar. Sí. Y Jonathan, para finalizar, porque nos gana el tiempo, ahorita, ¿cómo está tu relación con los clubes? Ponele ahí los importantes, en este caso, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Alajuelense, ¿cómo están las relaciones ahí? Excelente, excelente, con todo, la verdad que muy buena relación, con todos los clubes, ¿no? Es importante tener una buena relación siempre, Sí. ¿no? Acá a nivel nacional, gracias a Dios, me llevo de excelente manera con todo, porque jamás le falté respeto a nadie, jamás le quité un jugador a nadie, y al contrario, les hice ganar dinero, entonces me gané un lugarcito de prestigio, digamos. Muy bien. Nada más Muchísimas antes gracias. de finalizar, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Don Jonathan, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Cordialmente invitado para lo que ocupes. Aquí tienes al Grupo Extra. Para lo que necesiten. Perfecto. Don Roy, Mari, nos vamos, muchachos. Buenas noches. Nos vemos vamos. mañana. Más información a 9:50. Mesa de análisis con vos, ¿verdad? Ahí estaremos. Perfecto. Buenas noches, gracias de verdad por acompañarnos. Nos reencontramos mañana acá en Extra TV con Acción 360 con mucha más información. Que la pasen bonito. Buenas noches. Chao, chao.